buenos días. Hoy es lunes 28 de julio de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La reforma política. Todo el escándalo es para copiar la de México, la que hizo México hace casi 100 años. Un periodo más largo para que el presidente de la República alcance a hacer la obra que quiera hacer, la que se comprometa, y luego no habrá reelección, no habrá reelección. Ese es el tema fundamental, y no más, porque el presidente Santos está horrorizado de las vagamunderías que puede hacer un régimen como el suyo haciéndose reelegir, y por eso ahora, espantado por lo que ha ocurrido, no quiere reelección. La sequía es pavorosa. Santos dice que no vale la pena, que lo que viene es peor, pero que realmente el fenómeno del Niño no ha empezado a impactar todavía la mayor parte del país. Eso lo dice el doctor Santos y pues uno nota que se le contraiga un músculo de la cara, porque no agrega qué cosa hizo, si alguna, para impedir los efectos desoladores de la sequía en algún lugar de Colombia. En La Guajira, qué importante fuera que la presa construida por el gobierno de Álvaro Uribe tuviera la tubería que se necesita para irrigar las zonas aledañas e impedir lo que está ocurriendo, la muerte de los animales, y vendrá la muerte de las personas. En el Putumayo ahora sí son graves los vertimientos. Hace unos días no lo eran, lo declaró el general Asprilla, el comandante del ejército, pero ahora sí es grave, Uno se pregunta quién le informa al general Padilla de lo que pasa en los frentes de guerra. Las 64.500 pistolas alemanas. Aquí hay un fraude, y un fraude grande, contra normas internacionales, hay un fraude grande contra los intereses del país. Lo que llama la atención, queridos oyentes, es que ustedes leen, repasan de arriba a abajo el tema de las pistolas. Es muy feo, pero nunca se dice quién las importó, quién las vendió. ¿Por qué será que no se puede decir? ¿Quién importó las pistolas? Son 64.500 y el problema es de unos $30 millones. Liberado el general Hugo Carvajal, el cartel de los soles puede seguir tranquilo. Definitivamente el presidente Obama no da una, no da media. Lo hubiera tenido todo listo para tomar este hombre y para producir un hecho político, pero no. Se atuvo, muy democrático él, a las decisiones de un gobierno holandés que se sabe en qué sentido juega. Holanda juega a la izquierda y ahí están los resultados. Entonces sale este hombre para Venezuela, llegará como un héroe a su patria, el cartel de los soles queda intacto, sigue la ronda del narcotráfico que tiene en el capítulo militar uno de los más repugnantes y graves de los que este escandaloso asunto puede mostrarnos.
bombas en Pasto. Atacaron o quisieron atacar el cuartel del ejército con cilindros bomba que tienen alto poder destructivo pero que no tienen puntería, y acabaron con 80 casas. Daños muy graves en 80 casas, en algunos los daños son prácticamente irreparables. No tocaron el objetivo fundamental, que era la base del ejército, porque tienen mala puntería. Pobrecitos los niños. Al mismo tiempo, volaron el acueducto en Granada Meta, luego ataques en Arauca, por todas partes, por donde uno mira. Esto es un charco de sangre. El país se ha convertido en eso. ¿Cómo será que sale el prócer Humberto de la Calle a decir que las FARC tienen que estar a la altura del momento histórico que estamos viviendo? Sí, ellos se ponen a la altura del momento histórico, aprovechando el espacio que personajes como el doctor de la Calle ofrecen a su actuar terrorista. El deporte nos trae más éxitos y más consuelos y más motivos de orgullo. Ahora fue Mariana Pajón en BMX, campeona mundial con marca mundial. David Ospina ya es del Arsenal. Los jóvenes deportistas colombianos están dándonos muchos consuelos y muchas satisfacciones en estos momentos de tanta sequía, no solamente de la sequía que viene del cielo, sino de la sequía que hay en los corazones. ¿Por qué no ha sido magistrada la doctora Marta Sáchica? Esto nos lo hemos preguntado hace mucho tiempo. ¿Qué pasa para que la doctora Marta Sáchica, que ha sido secretaria de la Corte Constitucional desde su inicio en el año de 1991, nunca haya alcanzado la dignidad de magistrada de esa Corte? Si alguien conoce el ritmo del derecho constitucional en Colombia, si alguien está en mejorables condiciones para llenar esa posición, es la doctora Marta Sáchica. Se dice que es que le falta palanca política. Hágame el favor, le falta palanca política. La que sí tiene Juan Fernando Cristo, la palanca política del doctor Samper. Esto, queridos oyentes, parecerá, a la luz de la memoria histórica, un contrasentido. ¿Cómo es posible que al país se le haya olvidado enteramente el proceso 8000? Ya tenemos a Ernesto Samper, ya lo tenemos como secretario general de UNASUR, a propuesta de Colombia. Ahora Juan Fernando Cristo ya no es solamente presidente del Congreso, sino que será ministro del Interior. Volvió el samperismo, volvió el proceso 8000, con todos sus horrores, con todas sus inconsecuencias morales. Sigue la extorsión rampante. Lo que aparece hoy en el diario El Tiempo como noticia es descomunal. Y es que para enterrar un cadáver le están exigiendo a la funeraria o a los deudos 1 millón de pesos para no volar el carro fúnebre. De manera que a usted, para que lo lleven al cementerio, le cobran 1 millón de pesos de protección. Así está la situación en el país. Australia y Holanda enviarán tropas para asegurar las zonas donde cayó el avión de Malaysia Airlines. Egipto
ha destruido 1.639 túneles que comunican la Franja de Gaza con el Sinaí. Pues el dictador norcoreano Kim Jong-un desafió una prohibición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y lideró personalmente el disparo de un misil de prueba hacia el mar. Bueno, pues ya tenemos que hay norteamericanos que están haciendo el papel de mártires de Alá. Hay un video que no se sabe si es auténtico o no, y ese video muestra al primer ciudadano estadounidense en perpetrar un ataque suicida en el país asiático. En Trípoli, los combates entre rebeldes libios y las fuerzas de seguridad en la ciudad de Bengasi dejaron un saldo de más de 50 personas muertas. Todos estos combates continúan por el control del aeropuerto. El aeropuerto se ha convertido en el tema fundamental o en el objetivo central de estas tensiones de poder que se expresan de esta manera salvaje. Pues la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se prepara para un inminente default de sus obligaciones, de las obligaciones de Argentina, diciendo que la cosa no será tan grave como algunos vaticinan. Nunca las cosas son tan graves en manos de nuestros presidentes. En Venezuela, el PSV, Partido Socialista, que fue creado por su eterno, hágame el favor, por su eterno jefe inspirador. La sola expresión es sencillamente repugnante, es repulsiva. Eterno es solamente Dios. Dios es el único que está por fuera del tiempo. Pues ahora aparece Chávez, director eterno del PSV, y Nicolás Maduro es quien lo acompaña camino de esa eternidad. Las autoridades chinas han reportado la muerte de por lo menos 13 personas tras el paso del tifón Malmo, que también dejó miles de damnificados a su paso. Estos, pues, son los acontecimientos más importantes de Colombia y el mundo, a los que nos vamos a referir en las próximas horas aquí en La Hora de la Verdad. Muy buenos días. Una noticia muy triste. Mi más sincero pésame a la familia del doctor Jorge Grijalva, con el que yo saludo todas las mañanas. Es parte desde hace muchos años de mi saludo, ¿verdad? En donde yo hablo de Grijalva, Construcciones Metálicas Ingenieros Limitada, que patrocina nuestro programa. Lamento muchísimo esa muerte. Era un compañero más, ¿no? Porque las personas que patrocinan este programa son parte del equipo, definitivamente. Descanse en paz y, bueno, hablemos ahora de otra noticia triste, doctor Londoño y queridos amigos. Colombia, uno de los países más ricos del mundo en agua, resulta que se muere literalmente de sed. En La Guajira, 15 niños de comunidades indígenas ya han muerto por enfermedades provocadas por falta de agua y alimento. El campo colombiano sufre los estragos de esta devastadora sequía que todavía está empezando. Se han perdido 2.696 hectáreas de arroz. Cientos de reses han muerto de hambre y de sed. Solo en La Guajira contabilizan 8.000 reses. La mayoría de las quebradas del departamento de Córdoba están secas y el nivel de agua de las represas es ridículo. Los pozos también se están secando. Y no solo eso, las consecuencias de este desastre climático ya se sienten en los bolsillos de los colombianos, porque
Esto inevitablemente repercute en el precio de los alimentos. En Barranquilla dicen que los productos se han incrementado más de un 30% y las ventas cayeron un 40% por el aumento de precios. Si no hay dinero, pues la gente no compra. Y lo grave es que los productos que más han subido de precio en Barranquilla son la yuca, el ñame y el plátano, es decir, los alimentos básicos. En Armenia es peor todavía. Les diré que allí se habla de un 80% de aumento en los precios de los alimentos. Muy pronto, además, veremos las consecuencias sanitarias en una población que muchos se verán obligados a beber agua no potable. Y ustedes ya saben qué significa eso. Significa enfermedades y en unos hospitales en donde además no dan abasto. Grave, muy grave la situación por culpa del fenómeno del Niño que, insisto, todavía está empezando, eso es lo grave. Lo peor es que parece que no hay soluciones viables a corto plazo. Los camiones cisterna se mueven pero no dan abasto y la población está desesperada y ya hemos visto muchas poblaciones manifestándose violentamente, hemos visto varias de ellas. Ante esto, el presidente Juan Manuel Santos le pide a los colombianos ahorrar agua para afrontar una sequía, insisto, en uno de los países más ricos del mundo en agua. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué los embalses registran niveles tan bajos cuando todavía el fenómeno del Niño está comenzando? ¿Y quién le responde a la población que no tiene acceso al agua? Pregunto. Buenas preguntas, Montserrat. ¿Qué se ha hecho para impedir los efectos de esta sequía? Porque la sequía la manda mi Dios desde el cielo. Es un fenómeno natural. La sequía existe. Pero el hombre, con su talento y con su creatividad y con su aplicación, puede impedir los efectos de la sequía. Lo debe hacer. ¿Qué hizo en 4 años el gobierno de Juan Manuel Santos en esa materia? Nada. Usted tiene, por ejemplo, el tema del embalse del río Ranchería. Ese embalse está lleno de agua, lo construyó el gobierno del presidente Uribe, y lo que le falta es la tubería que permita llevar el agua del río Ranchería a las tierras que se mueren de sed en La Guajira. ¿Por qué no se hizo? El presidente Santos dijo que eso era un elefante blanco, esa obra. Vaya, explícale ahora a la gente que se muere de sed, por cuenta de que se trata de un elefante blanco. Pues sin que importe el color del animal. En este gobierno que reivindicó los derechos del elefante, lo cierto es que tenemos una situación terriblemente adversa y estamos apenas empezando la sequía. La situación es sencillamente calamitosa, dramática, y el gobierno no hizo nada, no construyó un pozo, no arregló los problemas de los pozos ya construidos, no tomó ninguna medida para aumentar la capacidad de los embalses, para construir embalses nuevos. Cero. Ya nos hablará Sergio Gel sobre el costo que tendrá que asumir el país para enfrentar esta situación crítica. Mientras tanto, puras fanfarronadas, puro UNASUR, puros espaldarazos a las conversaciones con las FARC, y el pueblo se muere físicamente de la sed en medio de un gobierno improvidente e inepto que no supo manejar estas circunstancias. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes, julio 28 del año 14, son las 6:27. A la manera de Jimmy Carter, el gobierno del laxo presidente Obama se dio a las presiones del gobierno bolivariano, permitiendo la devolución a su país del narcomandante del Cartel del Sol, Hugo Carvajal, alias El Pollo, quien según los registros contables de Wallis Macled, recibía 200 millones de bolívares mensuales por su trabajo como relacionista
y manejo de rutas del narcotráfico y sus nexos con Wilber Varela, alias Jabón, reconocido capo del cartel del norte del Valle, a quien protegía en Venezuela. No obstante, haber sido acusado el 13 de mayo de 2013 por un gran jurado en la Florida de haber recibido dinero del capo alias Varela por asistir en sus operaciones delictivas con documentos de la acusación en la mano, que fueron reveladas el jueves pasado, a pesar de todo, fue regresado a su patria. El cartel de los soles sigue jugando de local, doctor Londoño, y las relaciones con Estados Unidos pasaron de verde pintón a maduro por cuenta de la obomanía. Se corrompió la sal. Bueno, la sal está corrupta desde hacía ratos. Desde hacía rato, William. Sí, señor. Lo doloroso y lo triste es que el policía del mundo se quedó dormido y le importa una higa su deber de policía y deja que estas cosas sigan ocurriendo. Obviamente las decisiones de la corte holandesa iban a ser a favor de este señor, porque las cortes holandesas tienen un clarísimo sesgo izquierdista y les importa una higa aparecer comprometidas con la defensa de uno de los carteles de la droga más repugnantes que se puedan conocer. No les importa. Y los Estados Unidos se fiaron de que tenían argumentos para impedir que tomaran esa decisión que efectivamente tomaron. En otros tiempos la cosa hubiera sido diferente, porque las razones por las cuales este señor debe comparecer ante la justicia americana son obvias. No tiene fuero diplomático, no lo tiene. Se le hizo un pedido a las autoridades holandesas para que aceptaran a este hombre como cónsul, y ese pedimento fue rechazado. Luego, este hombre no tiene carácter diplomático. Pero las cortes holandesas son así. Le importa una higa a los holandeses que aquí se sepa qué es lo que están haciendo y cómo pueden quedar comprometidas con el más feo negocio relacionado con el narcotráfico en nuestro tiempo. Así pues, que el Cartel del Sol sigue su marcha triunfante, sigue su marcha rampante, y ya saben que lo único que necesitan es un decretico del gobierno del presidente Maduro diciendo que los nombra en misión diplomática aquí o allá para que recorran el mundo y para que se mueran de la risa de las autoridades que intenten detenerlos. El Cartel del Sol, el Cartel de los Soles, el cartel de los generales dedicados al tráfico de cocaína, que según Walid Macled tenían un jefe máximo. Este hombre que acaba de ser liberado por las autoridades holandesas y que está muy orondo de regreso a Venezuela en plan de héroe nacional. ¡Qué dolor! Hugo Carvajal se llama este sujeto y son las cortes holandesas las que están de acuerdo con él para ponerlo en libertad. ¡Qué vergüenza para Holanda! Un país que uno considera un país democrático, un país donde puede imperar el Estado de Derecho, y resulta que lo que impera es el régimen atroz de una justicia sesgada, plegada ante las fuerzas de la subversión narcoterrorista.
Jessica López. Hola, buenos días. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes. 6:32 en la mañana. Pues, doctor Londoño, en el campo internacional, Barack Obama, como usted lo llama, el policía del mundo, también es fuertemente criticado porque se queda dormido, pero en lo que tiene que ver con Medio Oriente. Anoche, para iniciar esta noticia, hay que contarle a nuestros oyentes que en Nueva York, concretamente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hubo una reunión de carácter urgente en la que se pidió concretamente a Israel y a Palestina un alto al fuego humanitario inmediato y sin condiciones. Lo cierto de este anuncio es que, al igual que pasa en nuestro país, en Colombia y en otras naciones como Afganistán, Siria, Irak y Pakistán, negociar con terroristas no es un buen negocio, no estaría fácil. No nos referimos en su conjunto al pueblo palestino, nos referimos concretamente al grupo terrorista Hamas, que ayer domingo, dando supuestamente señales de buena voluntad y de ayuda al pueblo de Gaza, aceptó una propuesta de alto al fuego humanitario propuesto por la comunidad internacional y horas más tarde, como suele ocurrir, la violó y decidió lanzar cohetes contra el territorio israelí. Benjamín Netanyahu, muy molesto por cierto, según vimos en las imágenes, él es el primer ministro de Israel, dice que él ya no le crea al grupo palestino, ya está cansado de la falta de seriedad del grupo Hamas y dijo que cualquier solución duradera a este conflicto debe asegurar el desarme de grupos terroristas. Barack Obama, según supimos a través de la prensa israelí, se comunicó en horas de la tarde con este señor, con el Benjamín Netanyahu, para pedirle un cese al fuego, pero lo cierto es que Israel reitera nuevamente, doctor Londoño, no aceptamos este tipo de treguas y no nos vamos a quedar de brazos cruzados, y mientras tanto más de 1.100 palestinos mueren, hay 6.200 heridos, cerca del 80% son víctimas civiles, 43 soldados muertos, 2 civiles israelíes muertos, y la guerra continúa porque jamás no da su brazo a torcer. No da su brazo a torcer, jamás insiste en lo suyo es el terrorismo, lo suyo es la guerra, y viene una tregua, la violan, a esa tregua se sucede otra, la vuelven a violar. Israel ha dado 1000 demostraciones de buena voluntad para parar su ofensiva. A cada intento le sucede una agresión de parte del grupo Hamas. Esa es la situación y eso objetivamente no deja duda, que nunca se ha dicho que Hamas no haya sido el del lanzamiento de los cohetes, ni lo podría decir cualquiera. Entonces está en cómo se justifique el que haya coheticos buenos y coheticos malos. El grupo Hamas es el culpable de lo que pase de aquí en adelante en la Franja de Gaza. Ya hemos visto suficientes horrores y creíamos que esto se iba a detener, pero no. Y Jessica, el grupo israelí de invasión tiene un objetivo claro. El objetivo claro es destruir los túneles construidos por el grupo Hamas para penetrar a Israel. Pues hay también otra red de túneles entre la Franja de Gaza y el Sinaí. Egipto ya ha llegado a la cifra escalofriante de más de 1.400 túneles localizados y destruidos. De manera pues que la situación es esa, ese es el enemigo que se enfrenta, y es un enemigo poderoso y sobre todo peligroso, porque no tiene palabra y no hay nada que pueda hacerse para llevarlo a un manejo razonable de la situación. El grupo Hamas rompió unilateralmente la tregua que acababa de celebrarse con Israel para darle espacio a una conversación de paz. El grupo Hamas no está interesado en conversaciones porque no está interesado en la paz. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Aunque no son buenos días con los que amanecen millones de colombianos, esto en medio del hambre y de la sed,
Han pasado 4 años desde que el presidente Santos asumió el mandato presidencial y nada, óigame bien, nada se ha hecho para prevenir los estragos que causan fenómenos climáticos como el que actualmente vive el país. Ya lo decía Montserrat, la situación es muy complicada en el terreno, la gente muere de hambre y de sed, pero no es menos complicada la situación en el papel que sustenta las cuentas de caja, de lo que se requiere para los sistemas de riego que necesita el país. Según estimativos del mismísimo Ministerio de Agricultura, son 45 billones de pesos los que se requieren para construir un sistema de riego moderno que permita eliminar prácticas de acumulación de agua que en últimas lo que hacen es afectar la producción. Una cifra, doctor Londoño, si se le compara muy cercana a la de las vías de cuarta generación y un tema tan importante como lo es el de esas vías. Esto, doctor Londoño, solamente para sistemas de riego, 45 billones de pesos, sin contar con la urgente necesidad de acueductos en muchas regiones del país. Entre tanto, otro costo sobre el que se trabaja, y es que no sabemos de dónde va a salir tanta plata, doctor Londoño. Otro costo es el de la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, que pues en últimas implica recuperar todo el río, no solamente para navegarlo, sino también para conectarlo con lo que serían esos sistemas de riego. Eso costaría otros 2,5 billones de pesos. Es un proyecto del que está detrás Odebrecht, esto en asocio con algunas compañías locales de las que estamos averiguando muy bien quiénes son, quiénes están detrás de este billonario contrato del río Magdalena. Dejémoslo ahí, porque en Al Oído con William hablaremos de otro río, el Ranchería en La Guajira. Hay mucho que contar de ese río. Por lo pronto, que el ministro Cárdenas aliste la chequera, no sé con qué fondos, para ver si hacen lo que no hicieron en 4 años y se empieza a hablar del sistema de riego, un sistema de riego decente que requiere el país para que la próxima sequía no nos coja con los pantalones abajo. Sí, en la medida en que logremos sobrevivir a esta... Sí. Que la situación que hay en el país es sencillamente crítica. Y el presidente Santos dice que la cosa no es tan grave, que el fenómeno del Niño no ha empezado, pero que con un pequeño esfuerzo de una restricción de consumo del 7% de cada uno, vamos a producir el milagroso resultado de que se impidan los cortes de energía y los cortes de agua. Es que ambas cosas vienen de la mano. Vamos a tener que poner a funcionar las plantas térmicas movidas por gas, movidas por carbón, movidas de cualquier manera que sea, para que no nos pase lo que pasó en el gobierno de Gaviria. Estamos de vuelta al comienzo. Todo esto es un proceso de regreso. Así pues que prepárense que lo peor está por venir. El presidente dice que la cosa no es tan grave, señal de que es gravísima, gravísima, porque el presidente se encuentra una verdad en el camino y se la salta. Es con mucho dolor con el que registramos este desapego por los temas fundamentales de la nación. Es probable que no se hubieran conseguido los 40 billones de pesos para resolver los problemas de riego y los problemas de conducción de las aguas. Es probable, pero hay que empezar, y hay que empezar con esfuerzos serios, con esfuerzos profundos, con esfuerzos de verdad. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿A dónde fue a parar el dinero de los colombianos? ¿Qué crecen los recaudos tributarios? ¿Qué esto es ríos de leche y miel los que corren por el país? Corren ríos de leche y miel, pero no corren ríos de agua. Esa es la situación que nos describe en esta mañana Sergio Gel. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con un reporte de los atentados de la narcoguerrilla en el país durante el fin de semana. El viernes, la narcoguerrilla obligó al vertimiento de 10.000 galones de crudo que transportaba una tractomula sobre la vía que de Puerto Asís conduce al municipio de Orito, en el departamento de Putumayo. El atentado se registró mientras el ministro de Defensa presidía un consejo de seguridad en Mocoa, capital del departamento, y el presidente de la República visitaba Panamá
para pedir el asilo de María del Pilar Hurtado. El vertimiento del crudo agrava la alarma ambiental, toda vez que avanzó a las aguas de los ríos Guamués y Putumayo. El sábado, la narcoguerrilla quemó 2 camiones que transitaban la vía entre Ocaña y Cúcuta, en el sector conocido como La Curva, a la vez que activaron una carga explosiva sobre la carretera. Luego del discurso de Humberto de la Calle, donde reclamó a la guerrilla estar a la altura del momento histórico que vive el país por los diálogos en La Habana, el domingo la arremetida de la narcoguerrilla deja el siguiente saldo: 60.000 personas sin agua de los municipios de Granada, Fuente de Oro y parte de San Martín, luego de que la narcoguerrilla dinamitara un acueducto en el sector del Caño Irique, zona rural del municipio de Granada Meta, óigase bien, donde funciona el Batallón 21 Vargas del Ejército Nacional. Un patrullero de la policía muerto y 3 más heridos y un civil herido en emboscada a patrulla de la policía en el municipio de Solano, Caquetá, sobre las 10:45 de la mañana, cuando los patrulleros de la policía se encontraban cerca del embarcadero fluvial del municipio de Solano. 2 heridos por atentado con cilindro bomba en Pasto, los cuales cayeron en inmediaciones del batallón de infantería Batalla de Boyacá del Ejército Nacional y afectaron varias viviendas. Uno de los cilindros estalló en un huerto contiguo a una casa, la cual quedó en ruinas. Doctor Londoño, son 50 viviendas afectadas y este es el saldo de los atentados de la narcoguerrilla, doctor. Narcoguerrilla que no se pone a la altura de las circunstancias, como dice el doctor de la Calle. Al contrario, nos parece que está muy a la altura de las circunstancias. Cuando a un grupo terrorista se les entrega un país, pues ¿qué se espera? Que se tome el país. Y eso es lo que está pasando, que se toman a Colombia. Nos están despedazando. Así pues que eran las noticias que les dábamos en esta mañana, y en un minuto estaremos con la doctora María Fernanda Cabal, representante a la Cámara, hablándonos de un tema que ella maneja como nadie, el problema de las víctimas. Y esas víctimas, cómo están siendo seleccionadas y tratadas para que puedan concurrir a las reuniones de La Habana. Además, ¿cómo para qué? ¿Para qué van a ir a La Habana? En un minuto estaremos con María Fernanda Cabal, representante a la Cámara.